Renuncié a todo lo que tenía. La historia de San Francisco de Asís, del millonario al santo más amado. Bienvenidos a Relatos de Eternidad. Soy tu narrador, y hoy compartiré contigo una de las historias más extraordinarias jamás vividas. Una historia que comienza en la opulencia y termina en la santidad más radical. Una historia de un joven que lo tenía todo, y decidió dejarlo absolutamente todo. Imagina por un momento que eres hijo de uno de los hombres más ricos de tu ciudad. Tienes las mejores ropas, los mejores banquetes, los amigos más influyentes. Tu futuro está asegurado. El negocio familiar te espera. La riqueza te sonríe. Y un día, simplemente renuncias a todo. No por una tragedia. No por obligación. Sino por algo que el mundo no puede entender, por amor a Dios y a los más pobres. Esta es la historia de Giovanni di Pietro di Bernardone, conocido en todo el mundo como San Francisco de Asís. El santo que habló con los animales. El que besó a los leprosos. El que reconstruyó la iglesia. El que vivió el evangelio de forma tan radical que, 800 años después, su nombre sigue inspirando a millones. Acompáñame durante las próximas horas en este viaje extraordinario. Desde las calles de Asís en el siglo XII, hasta el momento en que un joven despreocupado se convierte en el espejo más perfecto de Cristo después de María. Esta no es solo su historia. Es una historia que te confrontará, te inspirará y quizás, cambie tu vida para siempre. Capítulo 1, Asís en el siglo XII. Viajemos juntos al año 1181, o quizás 1182 a la hermosa ciudad de Asís, en el centro de Italia, en la región de Umbría. Asís no era una ciudad cualquiera. Era una próspera ciudad medieval, construida en las colinas, con murallas imponentes que la protegían. Sus calles empedradas resonaban con el sonido de los comerciantes, los artesanos, y el movimiento constante de una economía floreciente. En aquella época, Italia no era un país unificado como lo conocemos hoy. Era un mosaico de ciudades-estado, cada una con sus propias leyes, sus propias guerras, sus propias ambiciones. Asís era una ciudad güelfa, es decir, apoyaba al Papa, mientras que ciudades vecinas como Perugia eran gibelinas, apoyando al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas rivalidades no eran solo políticas. Eran personales, violentas y constantes. Ser joven en Asís significaba estar preparado para defender tu ciudad, tu honor y tu familia con la espada si era necesario. Capítulo 2. La familia Bernardone. En el corazón de esta ciudad vivía un hombre llamado Pietro di Bernardone. Pietro era un mercader de telas extremadamente exitoso. No vendía cualquier tela. Importaba las más finas sedas, los damascos más exquisitos, los brocados más lujosos desde Francia y otros lugares lejanos. En la sociedad medieval, los comerciantes estaban en una posición peculiar. No eran nobles de nacimiento, pero su riqueza les daba poder e influencia. Pietro era respetado, admirado, y probablemente envidiado por muchos en Asís. Su esposa se llamaba Pica, y algunos historiadores sugieren que era de origen francés o provenzal, lo que explicaría los constantes viajes de Pietro a Francia y su amor por la cultura francesa. Cuando Pietro estaba de viaje en Francia realizando negocios, su esposa Pica dio a luz a un hijo. Ella, mujer profundamente piadosa, lo llevó inmediatamente a la iglesia de San Rufino para bautizarlo, y le puso el nombre de Giovanni, Juan, en honor a Juan el Bautista. Pero cuando Pietro regresó de Francia, cambió el nombre de su hijo. Lo llamó Francesco, que significa el francés o el pequeño francés. Era un nombre inusual para la época, casi inexistente como nombre de pila. Pero Pietro amaba Francia, amaba sus negocios allí, su cultura, su lengua. Y quería que su hijo llevara ese amor en su nombre. Así nació Francisco de Asís. No en la pobreza, sino en la abundancia. No en la humildad, sino en el privilegio. Capítulo 3. La juventud dorada.
Francisco creció rodeado de todo lo que el dinero podía comprar en aquella época. Las mejores túnicas de seda, los mejores alimentos, la mejor educación que un mercader pudiera proporcionar a su hijo. Pero Francisco no era un estudiante dedicado. Aprendió a leer y escribir en latín, como era costumbre, pero sus verdaderas pasiones estaban en otro lugar. Le encantaba la música, especialmente las canciones de los trovadores franceses que su padre tanto admiraba. Le encantaban las fiestas, la alegría, la diversión. Los biógrafos contemporáneos de Francisco nos dicen que era el líder de los jóvenes de Asís. Era generoso hasta el derroche. Organizaba las mejores fiestas. Vestía las ropas más elegantes y coloridas. Era carismático, encantador y querido por todos sus amigos. Tomás de Celano, uno de sus primeros biógrafos, escribió: hasta los 25 años malgastó y desperdició miserablemente su tiempo. Francisco gastaba el dinero de su padre sin medida en sus amigos, en banquetes, en diversión. Pero hay algo importante que debemos notar. Incluso en medio de esta vida disipada, Francisco tenía cualidades excepcionales. Era extraordinariamente generoso. Nunca rechazaba a un mendigo. Si alguien le pedía limosna en el nombre de Dios, Francisco siempre daba algo, incluso cuando estaba ocupado en la tienda de su padre. Su padre, Pietro, veía todo esto con una mezcla de orgullo y frustración. Orgullo porque su hijo era popular, admirado, el centro de atención. Frustración porque Francisco despilfarraba el dinero que tanto trabajo le costaba ganar. Pietro tenía planes para Francisco. Quería que aprendiera el negocio familiar, que se convirtiera en un mercader exitoso como él, que se casara bien, que perpetuara la fortuna de la familia Bernardone. Pero Dios tenía otros planes. Capítulo 4. El sueño de caballería. Como todo joven de su época y su clase social, Francisco soñaba con la gloria militar. Soñaba con convertirse en caballero, con hazañas heroicas, con honor en el campo de batalla. En 1202, cuando Francisco tenía unos 20 años, estalló una guerra entre Asís y la vecina ciudad de Perugia. Era una oportunidad perfecta para que los jóvenes demostraran su valor. Francisco se unió entusiastamente a las fuerzas de Asís. Se equipó con las mejores armas que el dinero de su padre podía comprar. Montó su caballo con orgullo. Marchó con sus amigos hacia la batalla con canciones y sueños de victoria. La batalla tuvo lugar en Collestrada, un puente entre las dos ciudades. Y fue un desastre absoluto para Asís. Las fuerzas de Perugia aplastaron a los soldados de Asís. Muchos murieron. Muchos más fueron capturados. Francisco, probablemente debido a sus ropas finas que indicaban que venía de una familia rica, fue tomado prisionero junto con otros nobles y hombres adinerados. Lo llevaron a Perugia y lo encerraron en una prisión. No en las mazmorras oscuras reservadas para los soldados comunes, sino en una prisión para nobles, donde al menos había algo de luz y las condiciones eran menos brutales. Francisco pasó un año completo en esa prisión. Un año que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 5. En las sombras de la prisión. Imagina pasar un año en prisión cuando tienes 20 y tantos años. Un año en el que tu juventud, tu libertad, tus sueños están encerrados entre cuatro paredes. Para muchos de los prisioneros, esto fue devastador. La depresión, la desesperanza, la amargura se apoderaron de ellos. Pero Francisco, sorprendentemente, mantuvo su espíritu alegre. Los relatos nos dicen que cantaba, bromeaba y animaba a sus compañeros de prisión. Cuando le preguntaban por qué estaba tan feliz a pesar de estar encarcelado, Francisco respondía con una sonrisa misteriosa: todavía seré venerado en todo el mundo. Sus compañeros pensaban que estaba loco o delirando. Pero había algo en Francisco, incluso entonces, que mostraba que Dios ya estaba trabajando en su corazón. Hay una historia particular de este periodo que nos revela mucho sobre Francisco.
Había un caballero entre los prisioneros que era particularmente difícil, malhumorado y desagradable. Los demás prisioneros lo evitaban y lo trataban mal. Francisco, en cambio, lo trataba con bondad y paciencia. Cuando le preguntaron por qué, Francisco dijo algo que sorprendió a todos, porque ese hombre también era hijo de Dios y merecía amor. Era una respuesta extraordinaria para un joven que supuestamente solo pensaba en fiestas y diversión. Algo estaba cambiando en el corazón de Francisco. Capítulo 6. El regreso y la enfermedad. Finalmente, en 1203, después de un año en prisión, Pietro di Bernardone pagó el rescate por su hijo. Francisco regresó a Asís, pero no regresó el mismo joven que se había ido. Físicamente, estaba muy debilitado. Las condiciones de la prisión, aunque mejores que las de los soldados comunes, habían cobrado su precio. Francisco cayó gravemente enfermo poco después de regresar a casa. Durante meses estuvo postrado en cama, luchando contra fiebres, debilidad extrema, y quizás alguna enfermedad que había contraído en prisión. Fueron meses de oscuridad física y espiritual. Cuando finalmente pudo levantarse y salir de casa, Francesco salió para dar un paseo por el campo que tanto amaba. Esperaba que la belleza de la naturaleza, los campos verdes de Umbría, las colinas que conocía desde niño, revivieran su espíritu. Pero algo extraordinario sucedió. Algo que Francisco mismo contó más tarde. La belleza que siempre había disfrutado ahora le parecía vacía. Las colinas, los árboles, los pájaros cantando, nada lo llenaba como antes. Francisco experimentó lo que podríamos llamar una crisis existencial profunda. Todo lo que antes le daba alegría, las fiestas, los amigos, la música, incluso la naturaleza, ahora parecía hueco, sin sentido. Era como si Dios hubiera removido todos los placeres superficiales de su vida para hacerle espacio a algo infinitamente más profundo. Capítulo 7. Intentando ser caballero otra vez. A pesar de esta crisis interna, Francisco todavía se aferraba a sus viejos sueños. Todavía quería ser caballero, ganar gloria, hacer algo grande con su vida. En 1205, se presentó otra oportunidad. Un noble de Asís estaba reclutando hombres para unirse a las fuerzas del Papa en el sur de Italia. Era otra oportunidad para la gloria militar. Pietro, su padre, vio esto como una manera de que Francisco finalmente hiciera algo productivo con su vida. Le compró el mejor equipo militar que el dinero podía comprar, una armadura brillante, armas finas, un caballo magnífico. Francisco partió de Asís rumbo al sur, lleno de entusiasmo renovado. Iba a ser caballero. Iba a hacer algo grande. Pero solo llegó hasta Spoleto, una ciudad a pocas horas de Asís. Esa noche, en Spoleto, Francisco tuvo un sueño. O quizás fue una visión. La línea entre los dos no siempre está clara en las experiencias místicas. En este sueño, Francisco vio un palacio magnífico lleno de armas espléndidas, escudos, espadas, lanzas, todas marcadas con la señal de la cruz. Una voz le preguntó, ¿a quién es mejor servir, al Señor o al siervo? Francisco, confundido, respondió, al Señor, por supuesto. La voz entonces le dijo, ¿entonces por qué dejas al Señor por el siervo, al príncipe por el vasallo? Francisco preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta fue clara, vuelve a tu tierra. Allí se te dirá lo que debes hacer. Debes interpretar tu visión de otro modo. A la mañana siguiente, Francisco hizo algo que debió parecer una locura para todos los que lo conocían. Dio media vuelta y regresó a Asís. Imagine la vergüenza. Imagine las burlas. Francisco había partido como un guerrero orgulloso, con el mejor equipo, y regresaba días después sin haber luchado en ninguna batalla. Sus amigos debieron pensar que había perdido el valor. Su padre debió estar furioso por el desperdicio de dinero. Pero Francisco sabía que algo más grande estaba sucediendo en su vida. Todavía no sabía exactamente qué,
pero sabía que Dios lo estaba llamando a algo diferente. Capítulo 8. La búsqueda solitaria. Durante los siguientes meses, Francisco se convirtió en un enigma para todos en Asís. Ya no participaba en las fiestas con el mismo entusiasmo. Se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Comenzó a visitar cuevas en las colinas alrededor de Asís, lugares donde podía estar solo con sus pensamientos y con Dios. Pasaba horas en oración, luchando internamente, buscando respuestas. Sus amigos notaron el cambio. Algunos pensaban que estaba enamorado, que alguna muchacha había capturado su corazón y por eso estaba tan distraído. Cuando le preguntaban, Francisco sonreía y decía, sí, estoy pensando en tomar una esposa más noble, más rica, y más hermosa que ninguna que hayan visto. No sabían que hablaba de la dama pobreza, como más tarde llamaría a su vocación de pobreza radical. Durante este tiempo, Francisco también comenzó a hacer algo que escandalizaba a su padre y confundía a todos. Daba grandes cantidades de dinero a los pobres y a las iglesias. Si un mendigo se le acercaba, Francisco no solo le daba unas monedas. Le daba generosamente, a veces todo el dinero que llevaba consigo. Pietro estaba furioso. Veía el dinero de la familia desapareciendo en las manos de su hijo. Pero Francisco no podía evitarlo. Algo dentro de él había cambiado profundamente. El dinero que antes gastaba en fiestas y lujos ahora lo veía como algo que debía compartirse con los necesitados. Capítulo 9. El encuentro con el leproso. Y entonces sucedió el momento que Francisco mismo identificaría como el punto de inflexión de su vida. El momento en que la gracia de Dios lo transformó completamente. Francisco estaba cabalgando por los campos cerca de Asís cuando, en el camino delante de él, apareció un leproso. Tenemos que entender lo que significaba la lepra en la Edad Media. Los leprosos eran los más marginados de los marginados. Vivían fuera de las ciudades en colonias llamadas lazaretos. Cuando caminaban, tenían que llevar campanas o cascabeles para advertir a otros de su presencia. Se les prohibía acercarse a las personas sanas. La lepra deformaba el cuerpo de manera horrible. La piel se cubría de llagas supurantes. Los dedos y las extremidades podían caerse. El olor era nauseabundo. Y se creía, con razón, que era contagiosa. Francisco, a pesar de toda su generosidad con los pobres, tenía un horror particular hacia los leprosos. Él mismo lo admitió más tarde. Ver a un leproso le producía náuseas. Evitaba cualquier contacto con ellos. Y ahora, aquí estaba uno, directamente en su camino. El instinto de Francisco fue hacer lo que siempre había hecho, dar media vuelta con su caballo y alejarse rápidamente. De hecho, comenzó a hacerlo. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Francisco sintió un impulso interior irresistible. Era como si una voz le dijera, si quieres servirme verdaderamente, debes amar lo que antes despreciabas. Francisco detuvo su caballo, desmontó, y comenzó a caminar hacia el leproso. Cada paso debió ser una batalla contra su repulsión natural. Pero continuó caminando. Cuando llegó frente al leproso, Francisco hizo algo impensable. Tomó la mano deformada y cubierta de llagas del leproso, y la besó. En ese momento, Francisco sintió una transformación interior tan profunda que más tarde diría que fue el momento en que lo amargo se volvió dulce. El leproso, sorprendido por este acto de amor sin precedentes, abrazó a Francisco. Y Francisco lo abrazó de vuelta. Cuando Francisco se separó del leproso, montó su caballo y se alejó. Pero cuando miró hacia atrás, el leproso había desaparecido. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido tan rápidamente. Francisco creyó, y muchos de sus seguidores también lo creyeron, que ese leproso era Cristo mismo, probándolo y transformándolo. Verdadero o no desde un punto de vista histórico, lo que es innegable es que después de ese encuentro, Francisco era un hombre completamente diferente. Comenzó a visitar los lazaretos regularmente. Lavaba las heridas de los leprosos.
Los abrazaba. Compartía comida con ellos. Lo que antes le producía náuseas ahora era su gozo más grande. Había descubierto que Cristo está presente de manera especial en los más pobres, los más despreciados, los más marginados. Capítulo 10. San Damián y el crucifijo que habló. Había una pequeña iglesia en ruinas en las afueras de Asís llamada San Damián. Era antigua, descuidada y casi abandonada. Las paredes se estaban derrumbando. El techo tenía agujeros. Muy poca gente iba allí. Pero Francisco se sintió atraído a este lugar. En el silencio de esa iglesia en ruinas, encontraba paz. Un día del año 1205 o 1206, Francisco entró en San Damián para orar. Había un crucifijo bizantino colgado sobre el altar. No era como los crucifijos que conocemos hoy. Era una pintura sobre madera en estilo icónico, con Cristo mirando directamente hacia adelante, los ojos abiertos. Francisco se arrodilló ante ese crucifijo y comenzó a orar intensamente. Su oración era simple pero profunda: Dios altísimo y glorioso, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Dame, Señor, sentido y conocimiento para que cumpla tu verdadero y santo mandato. Y entonces, mientras oraba, Francisco escuchó una voz. No sabemos si fue una voz audible o una voz interior, pero para Francisco era tan real como cualquier voz humana. La voz venía del crucifijo y decía 3 veces: Francisco, ve y repara mi casa, que, como ves, está en ruinas. Francisco levantó la vista. Miró al Cristo en la cruz. Y sintió un amor tan intenso, una compasión tan profunda, que comenzó a llorar incontrolablemente. Algo definitivo había sucedido. Cristo mismo le había hablado. Cristo mismo le había dado una misión. Francisco interpretó estas palabras de manera literal. Pensó que Cristo le estaba pidiendo que reparara físicamente esa iglesia de San Damián que estaba cayéndose a pedazos. Más tarde se daría cuenta de que Cristo hablaba de algo mucho más grande: reparar toda la Iglesia católica, que en esa época estaba pasando por graves crisis morales y espirituales. Pero por ahora, Francisco entendió que su misión era reconstruir San Damián. Capítulo 11. El robo sagrado y la ruptura con el Padre. Francisco era hijo de un mercader. Sabía de negocios. Y sabía que reconstruir una iglesia requería dinero. Entonces hizo algo que, desde cierta perspectiva, era completamente inocente, pero desde otra era un robo. Fue a la tienda de su padre, tomó varias piezas de las telas más finas y caras, y su propio caballo, y se fue a la ciudad de Foligno. Allí vendió las telas y el caballo. Con el dinero en mano, regresó a San Damián y se lo ofreció al sacerdote que cuidaba la iglesia, pidiéndole permiso para quedarse allí y trabajar en las reparaciones. El sacerdote, un hombre llamado Pedro, estaba asombrado y confundido. Conocía a Francisco como el hijo despreocupado del rico mercader. ¿Por qué querría vivir en una iglesia en ruinas? ¿Y de dónde había sacado todo ese dinero? El sacerdote permitió que Francisco se quedara, pero no aceptó el dinero. Algo le decía que esto iba a causar problemas. Y vaya que los causó. Cuando Pietro di Bernardone se enteró de lo que su hijo había hecho, su furia no tuvo límites. No solo Francisco había robado mercancía valiosa, había vendido su caballo, y había desperdiciado todo el dinero. Peor aún, estaba viviendo como un vagabundo en una iglesia en ruinas. Pietro fue personalmente a San Damián para arrastrar a su hijo de vuelta a casa y hacer que entrara en razón. Francisco, sabiendo que su padre vendría, se escondió en una cueva cerca de San Damián durante aproximadamente un mes. Pasó ese tiempo en oración y ayuno, luchando con el miedo a su padre, pero también fortaleciéndose en su resolución de seguir la llamada de Cristo. Finalmente, Francisco salió de su escondite y regresó a Asís. Pero el mes de ayuno y vida en la cueva lo había transformado físicamente. Estaba demacrado, sucio, vestido con harapos. Cuando entró a las calles de Asís,
La gente que antes lo admiraba ahora lo miraba con lástima o burla. Los niños le gritaban. Le tiraban piedras y lodo. Lo llamaban loco. Pietro escuchó la conmoción y salió de su tienda. Cuando vio a su hijo en ese estado, sintió una mezcla de vergüenza y rabia. Lo agarró violentamente, lo llevó a casa, lo encadenó en un sótano y lo golpeó, tratando literalmente de golpear el sentido común en él. Durante días, Francisco permaneció encadenado. Su madre, Pica, sufría viendo a su hijo así. Cuando Pietro tuvo que salir de la ciudad por negocios, Pica liberó a Francisco. En lugar de huir, Francisco regresó directamente a San Damián. Capítulo 12. El juicio ante el obispo. Pietro, cuando regresó y descubrió que Francisco había sido liberado y había vuelto a San Damián, decidió que las medidas familiares no eran suficientes. Llevó el caso ante las autoridades civiles de Asís. Pero Francisco, ahora viviendo en propiedad de la iglesia, reclamó que estaba bajo jurisdicción eclesiástica, no civil. Entonces Pietro llevó el caso ante el obispo de Asís, Guido II. El obispo citó a Francisco a comparecer ante él en la plaza pública. Era primavera del año 1206. Una multitud se reunió, curiosa por ver qué haría el hijo loco del rico mercader. El obispo Guido, un hombre sabio y pastoral, escuchó el caso. Pietro exigió que Francisco devolviera todo el dinero que había tomado y renunciara a cualquier reclamación futura sobre la herencia familiar. El obispo, mirando a Francisco, le dijo gentilmente: «Tu padre está muy enojado contigo. Si quieres servir a Dios, devuélvele el dinero que tomaste. Dios no quiere que la iglesia se construya con dinero mal habido. La ira de tu padre se calmará cuando recupere su dinero». Francisco no dijo nada. Simplemente entró en una habitación cercana. Momentos después, salió, completamente desnudo. En sus manos llevaba toda su ropa cuidadosamente doblada, y encima de la ropa, el dinero de su padre. Caminó directamente hacia su padre y puso todo a sus pies. Entonces Francisco habló, y sus palabras resonaron en la plaza silenciosa: «Hasta ahora he llamado a Pietro di Bernardone mi padre en la tierra. Pero ahora quiero servir a Dios. Por lo tanto, le devuelvo el dinero y toda la ropa que me dio. De ahora en adelante, ya no diré, Padre Pietro di Bernardone, sino, Padre nuestro que estás en los cielos». La multitud estaba atónita. Algunos lloraban. Otros murmuraban que Francisco verdaderamente estaba loco. El obispo Guido, profundamente conmovido, se quitó su propia capa y cubrió a Francisco con ella. Luego lo abrazó, reconociendo que este joven realmente estaba siguiendo una llamada divina, por muy radical que pareciera. Pietro recogió el dinero y la ropa y se fue. Nunca más volvería a hablar con su hijo. Francisco, ahora literal y simbólicamente despojado de todo, era verdaderamente libre para seguir a Cristo sin ninguna atadura. Capítulo 13. El nuevo comienzo, reconstruyendo piedra a piedra. Después de esta ruptura dramática con su pasado, Francisco necesitaba ropa. El obispo le dio una túnica simple, la túnica de un campesino o trabajador, y Francisco dibujó una cruz en ella con tiza. Con nada más que esa túnica y un corazón lleno de amor por Cristo, Francisco comenzó su nueva vida. Su primera prioridad era cumplir la misión que Cristo le había dado, reparar San Damián. Pero ahora no tenía dinero. No tenía recursos. ¿Cómo iba a reconstruir una iglesia? Francisco decidió hacer algo revolucionario: mendigar. No mendigar dinero para sí mismo, sino mendigar piedras para la iglesia. Iba por las calles de Asís cantando en francés, el idioma que su padre amaba, pidiendo piedras. Su canción era simple pero alegre: quien me dé una piedra recibirá una recompensa. Quien me dé 2 piedras recibirá 2 recompensas. Quien me dé 3 piedras recibirá 3 recompensas. Algunos se burlaban. Otros, conmovidos por su sinceridad, le daban piedras. Francisco llevaba las piedras sobre sus hombros hasta San Damián. Aprendió a mezclar mortero.
Aprendió a colocar piedras, una sobre otra, pacientemente. No era un trabajo que un hijo de mercader rico normalmente haría. Era trabajo manual duro, el trabajo de los más humildes. Pero Francisco lo hacía con alegría, cantando himnos mientras trabajaba. El sacerdote Pedro, viendo la dedicación de Francisco, le preparaba comidas. Pero Francisco, aunque agradecido, pronto decidió que no debía depender de la caridad del sacerdote pobre. En cambio, comenzó a mendigar también su comida, yendo de puerta en Asís. La primera vez que Francisco mendigó comida fue una experiencia humillante. La gente ponía restos de comida en su cuenco. Pan duro. Sobras. Comida que apenas era comestible. Cuando Francisco miró el cuenco lleno de esta mezcolanza de restos, sintió náuseas. Su orgullo se rebeló. Él, que había comido en los mejores banquetes de Asís, ¿ahora comería esto? Pero entonces recordó por qué estaba haciendo todo esto, por amor a Cristo, que se había hecho pobre por nosotros. Francisco cerró los ojos y comenzó a comer. Y una vez más, experimentó la gracia transformadora, lo amargo se volvió dulce. La comida que parecía repugnante de repente le supo más deliciosa que cualquier banquete que había disfrutado en su vida anterior. Durante meses, Francisco trabajó en San Damián. Piedra por piedra, la pequeña iglesia fue tomando forma nuevamente. Las paredes fueron reparadas. El techo fue reconstruido. El altar fue restaurado. Cuando finalmente San Damián estuvo completamente reparado, Francisco sintió una inmensa satisfacción. Había cumplido la misión que Cristo le había dado. Pero entonces sintió el impulso de hacer lo mismo con otras iglesias en ruinas cerca de Asís. La siguiente fue San Pedro de la Espina, otra pequeña iglesia abandonada. Francisco aplicó las mismas técnicas, mendigó piedras, trabajó con sus propias manos y la restauró. Después vino la Porciúncula, también llamada Santa María de los Ángeles. Esta pequeña capilla, situada en el valle a unos 4 kilómetros de Asís, se convertiría en el lugar más importante de la vida de Francisco y de toda la orden franciscana. Era una capilla diminuta, casi olvidada, que pertenecía a los monjes benedictinos del Monte Subasio. Francisco la amó inmediatamente. Había algo en su simplicidad, en su humildad, que resonaba perfectamente con lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Trabajó en su restauración con el mismo amor que había puesto en las otras iglesias. Y cuando terminó, hizo de la Porciúncula su hogar. Capítulo 14. El Evangelio que cambió todo. El 24 de febrero de 1208, Francisco estaba en la Porciúncula para la misa de San Matías. El Evangelio de ese día era Mateo 10, 7-10, donde Jesús envía a sus discípulos con estas instrucciones. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resucitan muertos, limpian leprosos, expulsan demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Cuando Francisco escuchó estas palabras, fue como si se encendiera una luz en su interior. Finalmente entendió con total claridad cuál era su vocación. No era solo reconstruir iglesias físicas. Era vivir el Evangelio de manera radical y literal. Era vivir exactamente como Jesús y sus apóstoles habían vivido, en pobreza completa, predicando el arrepentimiento y el amor de Dios. Francisco salió de la misa transformado. Inmediatamente se quitó el bastón que llevaba, se quitó las sandalias, se quitó el cinturón. Sustituyó su túnica por una más simple, de tela áspera, y se ató una cuerda alrededor de la cintura. Esta túnica gris con capucha y una cuerda como cinturón se convertiría en el hábito reconocible de los franciscanos en todo el mundo. Francisco comenzó a predicar. No en iglesias, no desde púlpitos elevados, sino en las plazas, en los mercados, en las calles. Su mensaje era simple pero poderoso: el reino de Dios está cerca. Arrepentance.
crean en el Evangelio. Pero lo que hacía que su predicación fuera tan efectiva no eran solo sus palabras, sino su vida. La gente veía que Francisco realmente vivía lo que predicaba. Era pobre de verdad. Amaba a todos de verdad. Servía a los más despreciados de verdad. Capítulo 15. Los primeros compañeros. La vida radical de Francisco comenzó a atraer seguidores. El primero fue un hombre rico llamado Bernardo de Quintavalle. Bernardo era uno de los ciudadanos más respetados y acaudalados de Asís. Era un hombre prudente, reflexivo, no dado a decisiones impulsivas. Por eso, cuando comenzó a interesarse en Francisco, lo hizo cuidadosamente. Bernardo invitó a Francisco a pasar la noche en su casa, aparentemente por hospitalidad, pero en realidad para observarlo. Cuando pensó que Francisco estaba dormido, Bernardo lo vigiló. Durante toda la noche, vio a Francisco levantarse repetidamente para orar, con los brazos extendidos en forma de cruz, repitiendo una y otra vez, Dios mío y todas las cosas. Bernardo quedó profundamente conmovido. Este no era un farsante. Este era un hombre verdaderamente en contacto con Dios. A la mañana siguiente, Bernardo le dijo a Francisco, quiero seguir tu forma de vida. ¿Qué debo hacer? Francisco, sabio a pesar de su juventud, no le dio su propia opinión. En cambio, le dijo, vayamos a la iglesia y preguntemos a Dios qué debes hacer. Fueron a la iglesia de San Nicolás. Francisco abrió el libro de los Evangelios 3 veces al azar, pidiendo la guía de Dios. Cada vez, el pasaje hablaba de dejar todo y seguir a Cristo. Bernardo vendió todas sus posesiones y distribuyó el dinero entre los pobres. Luego se unió a Francisco, vistiendo la misma túnica simple. Ese mismo día, un hombre llamado Pedro Catani, un canónigo de la Catedral de Asís, también se unió a ellos. Una semana después llegó el tercer compañero, Egidio, un joven campesino simple pero de corazón puro. Y así comenzó la fraternidad. No era una orden religiosa en el sentido tradicional. Francisco no quería ser abado superior. Prefería el término hermanos menores, frailes menores, para enfatizar que eran siervos de todos. Capítulo 16. Viviendo el Evangelio, la vida diaria. La vida de estos primeros franciscanos era extraordinariamente radical, incluso para los estándares de las órdenes religiosas de la época. No tenían monasterio. No tenían posesiones. No tenían seguridad económica de ningún tipo. Vivían literalmente como los pájaros del cielo, confiando en que Dios proveería. Durante el día, trabajaban con sus manos. Francisco insistía en que no debían ser ociosos. Trabajaban en los campos de los campesinos, ayudaban en las cosechas, reparaban cercas, hacían cualquier trabajo manual honesto. A cambio, aceptaban comida, pero nunca dinero. Si alguien les ofrecía dinero, Francisco les enseñó a tratarlo como si fuera polvo o estiércol, completamente sin valor para ellos. Cuando no había trabajo disponible, mendigaban su comida de puerta en puerta, sin vergüenza, con alegría incluso. Su hogar era la porciúncula, pero hogar es una palabra generosa para lo que era, un cobertizo básico junto a la pequeña capilla. Dormían en el suelo o sobre paja. Cuando llovía, se mojaban. Cuando hacía frío, temblaban. Pero Francisco insistía en que esta pobreza no era un castigo, sino un privilegio. La llamaba dama pobreza y hablaba de ella como de una esposa amada. La pobreza, decía Francisco, los liberaba para amar a Dios con corazones no divididos. Capítulo 17. La predicación itinerante. Los hermanos no se quedaban en un solo lugar. Salían de 2 en 2, como Jesús había enviado a sus discípulos, a predicar el Evangelio. Francisco desarrolló un saludo característico. Donde quiera que iban, saludaban a la gente diciendo, el Señor te dé la paz, o simplemente paz y bien. En una época de constantes guerras entre ciudades, de violencia, de conflictos, este mensaje de paz era revolucionario.
Francisco predicaba con palabras simples que la gente común podía entender. No usaba el lenguaje teológico complejo de los académicos. Hablaba del amor de Dios de una manera que tocaba los corazones. Pero más que sus palabras, era su vida la que predicaba. La gente veía hermanos que realmente amaban a todos, que servían a los leprosos, que no tenían nada pero eran increíblemente felices. Esta alegría era quizás su testimonio más poderoso. Los hermanos cantaban constantemente. Francisco especialmente era conocido por su alegría contagiosa. Llamaba a la tristeza el veneno del diablo e insistía en que los siervos de Dios debían mostrar alegría. Capítulo 18. El crecimiento rápido. La fraternidad creció con una rapidez asombrosa. En menos de un año, ya eran 11 hermanos. Al año siguiente, muchos más se unieron. Venían hombres de todas las clases sociales. Nobles que renunciaban a sus títulos. Campesinos. Académicos. Jóvenes y viejos. Cada nuevo hermano pasaba por el mismo proceso que Bernardo. Vendía o regalaba todas sus posesiones, se ponía la túnica simple con la cuerda, y se unía a la vida de pobreza y predicación. Francisco no imponía un periodo de noviciado formal. No había pruebas complicadas. Si un hombre quería vivir el Evangelio de esta manera radical, era bienvenido. Esta simplicidad era parte de la genialidad de Francisco. Había hecho que seguir a Cristo fuera directo y accesible. Capítulo 19. El primer intento de aprobación papal. Para 1209, Francisco tenía suficientes seguidores como para que la Iglesia comenzara a notar. Algunas autoridades eclesiásticas veían con buenos ojos este movimiento de renovación evangélica. Otros eran más sospechosos. En aquella época, había muchos movimientos heréticos que también predicaban la pobreza y criticaban a la Iglesia rica. Los cátaros en el sur de Francia, los valdenses, y otros grupos estaban causando serios problemas a la Iglesia. Francisco sabía que necesitaba la aprobación oficial de la Iglesia para que su fraternidad pudiera continuar y crecer sin ser suprimida como herejía. Entonces, con una audacia característica, decidió ir directamente al Papa. Francisco escribió una regla simple para su fraternidad. No era una regla monástica compleja como la de los benedictinos. Era básicamente una colección de pasajes del Evangelio sobre cómo vivir en pobreza, caridad y obediencia. Con 11 de sus hermanos, Francisco emprendió el viaje a Roma para reunirse con el Papa Inocencio III. Inocencio III era uno de los papas más poderosos de la historia. Bajo su pontificado, el poder papal alcanzó su cenit. Era un hombre brillante, políticamente astuto, y extremadamente ocupado con los asuntos del mundo. Cuando este grupo de hombres pobres, sucios y descalzos llegó al Vaticano pidiendo audiencia con el Papa, fueron recibidos con escepticismo y desprecio. ¿Quiénes eran estos mendigos que pensaban que el Papa tendría tiempo para ellos? Pero Francisco tenía un aliado crucial, el obispo Guido de Asís, que había venido a Roma y habló en favor de Francisco ante el cardenal Giovanni di San Paolo. El cardenal, intrigado, accedió a recibir a Francisco y escuchar lo que tenía que decir. Quedó impresionado por la sinceridad y la sabiduría de Francisco, y organizó una audiencia con el Papa. Capítulo 20. El sueño del Papa y la aprobación verbal. Cuando Francisco y sus hermanos fueron presentados ante el Papa Inocencio III, el Papa inicialmente fue escéptico. La regla que Francisco presentaba era demasiado radical. ¿Vivir sin ninguna posesión en absoluto? ¿Sin propiedades? ¿Sin rentas seguras? Era prácticamente imposible. Varios cardenales expresaron objeciones. Santidad, dijeron, si aprobamos una regla que dice que es imposible poseer nada, estaremos diciendo que los evangelios son imposibles de vivir. Fue un argumento brillante de Francisco, aunque algunos historiadores lo atribuyen al cardenal Giovanni. Si la Iglesia rechazaba la regla de Francisco por ser demasiado estricta en su seguimiento del Evangelio, estaría admitiendo que el Evangelio era impracticable.
pero el Papa todavía dudaba. Esa noche, según la tradición, el Papa Inocencio III tuvo un sueño. Vio la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa, tambaleándose, a punto de colapsar. Y vio a un pequeño hombre pobre, vestido con una túnica simple, sosteniéndola sobre sus hombros, evitando que cayera. Cuando el Papa despertó, entendió que ese hombre pequeño era Francisco, y que Dios lo estaba usando para sostener y renovar la Iglesia. Al día siguiente, el Papa llamó a Francisco nuevamente. Esta vez, dio su aprobación verbal a la regla y autorizó a Francisco y sus hermanos a predicar el arrepentimiento donde quiera que fueran. No era una aprobación formal y escrita, eso vendría más tarde. Pero era suficiente. La fraternidad de Francisco ahora tenía la bendición del Papa. Francisco y sus hermanos estaban eufóricos. Dios había abierto el camino de manera milagrosa. Antes de salir de Roma, fueron tonsurados, se les afeitó la corona de la cabeza, como señal de que eran clérigos, y Francisco, que todavía era laico, fue ordenado diácono. Regresaron a Asís cantando y alabando a Dios todo el camino. Capítulo 21. Estableciendo la base, la porciúncula. De vuelta en Asís, la fraternidad necesitaba un lugar más permanente. La porciúncula era perfecta para los propósitos de Francisco. Era pequeña, humilde, y pertenecía a los benedictinos, así que Francisco podía usarla sin violar su voto de no poseer nada. Francisco hizo un acuerdo con los benedictinos, podían usar la porciúncula, pero a cambio, cada año entregarían una canasta de pescado del río cercano como renta. Los benedictinos, a su vez, les enviaban una jarra de miel. Era un arreglo simbólico que permitía a Francisco usar la capilla mientras mantenía técnicamente la pobreza absoluta. Alrededor de la porciúncula, los hermanos construyeron chozas simples de ramas y barro. No eran más que refugios básicos, pero era suficiente. Este lugar se convirtió en el corazón de la orden franciscana. Aquí se reunían los hermanos cuando no estaban predicando. Aquí entrenaban a los nuevos hermanos. Aquí celebraban la Eucaristía. Aquí Francisco oraba durante horas. Capítulo 22. Clara, la mujer que cambió todo. En la noche del Domingo de Ramos de 1212, algo extraordinario sucedió que cambiaría la orden franciscana para siempre. Una joven noble de Asís llamada Clara Ofreduccio había estado escuchando a Francisco predicar. Clara venía de una de las familias más nobles de Asís. Era hermosa, inteligente, y tenía muchos pretendientes ricos. Pero Clara no quería el matrimonio que su familia había planeado para ella. Quería vivir el Evangelio como Francisco lo vivía. Esa noche, Clara escapó de la casa de su familia. En la oscuridad, corrió por las calles de Asís hacia la porciúncula, donde Francisco y los hermanos la esperaban. Cuando llegó, Clara entró en la pequeña capilla. Francisco cortó su largo cabello rubio, símbolo de su belleza y posición social. Le dio un hábito simple similar al de los hermanos. Clara renunció a su herencia, a su familia, a todo. Pero surgió un problema. ¿Dónde viviría Clara? Los hermanos vivían juntos en la porciúncula, pero obviamente Clara no podía vivir con ellos. Francisco la llevó primero a un monasterio benedictino cercano para su seguridad. La familia de Clara, furiosa, vino a buscarla, tratando de obligarla a regresar. Pero Clara se aferró al altar de la iglesia y se negó a irse. Su familia finalmente se rindió cuando vieron que Clara no cambiaría de opinión. Eventualmente, Francisco estableció a Clara y a otras mujeres que se le habían unido en la iglesia de San Damián, la misma iglesia que Francisco había reparado años antes. Así nacieron las damas pobres o clarisas, la rama femenina del movimiento franciscano. Clara sería su líder durante 40 años, viviendo una vida de pobreza radical incluso más estricta que la de los hermanos. La relación entre Francisco y Clara era profundamente espiritual. Eran almas gemelas en su amor por Cristo y su dedicación a la pobreza.
Francisco la llamaba mi plantita y buscaba su consejo en asuntos importantes. Capítulo 23. El crecimiento explosivo. Durante los años 1210 a 1215, la orden franciscana experimentó un crecimiento que solo puede describirse como explosivo. Cientos, luego miles de hombres se unieron. No solo en Italia, sino en toda Europa. Hermanos franciscanos comenzaron a aparecer en Francia, España, Alemania, Inglaterra. Este crecimiento trajo tanto bendiciones como desafíos. La bendición era obvia, el Evangelio estaba siendo predicado por todas partes. Los pobres estaban siendo servidos. Los leprosos estaban siendo amados. La alegría del Evangelio se estaba extendiendo. Pero los desafíos también eran significativos. Con tantos hermanos, era imposible para Francisco conocerlos a todos personalmente o formarlos personalmente. Algunos hermanos malentendían la visión de Francisco. Algunos querían hacer cambios, hacer la regla menos estricta, más práctica. Francisco resistió estos cambios con toda su fuerza. Para él, la pobreza radical no era negociable. Era el corazón mismo de su vocación. Capítulo 24. El capítulo de las esteras, 1219. En 1219, Francisco convocó lo que se conocería como el capítulo de las esteras. Fue una reunión masiva de todos los hermanos franciscanos que pudieran asistir. Miles de hermanos convergieron en la porciúncula. Vinieron de Italia, Francia, España, Alemania. Algunos habían caminado durante semanas para llegar. No había edificios suficientes para albergarlos, así que construyeron cabañas temporales hechas de ramas y esteras. De ahí el nombre del capítulo. Fue una escena extraordinaria. Miles de hombres, todos vestidos con la misma túnica simple, todos dedicados a la pobreza y al Evangelio, reunidos en este pequeño valle. Francisco predicó a la multitud. Habló sobre la importancia de mantener la pureza de su vocación. Les advirtió contra el deseo de posesiones, de seguridad, de comodidad. Les recordó que eran hermanos menores, los menores de todos, siervos de todos. Durante este capítulo, Francisco tomó una decisión audaz que sorprendió a muchos. Anunció que viajaría a Tierra Santa, a las cruzadas, no para luchar, sino para predicar a los musulmanes. Era una idea considerada locura por muchos. Los cristianos y musulmanes estaban en guerra. ¿Cómo podría Francisco, desarmado y predicando paz, sobrevivir? Pero Francisco estaba determinado. Había otro tipo de martirio que buscaba, el martirio del amor. Capítulo 25. El viaje a Oriente, encuentro con el sultán. Francisco zarpó hacia Tierra Santa en 1219, en medio de la Quinta Cruzada. Las fuerzas cruzadas estaban sitiando la ciudad egipcia de Damieta. Cuando Francisco llegó al campamento de los cruzados, intentó persuadir a los líderes cristianos de no atacar. Había tenido una visión de que el ataque fracasaría desastrosamente. Pero nadie escuchó a este fraile pobre. El ataque procedió y, tal como Francisco había predicho, fue un desastre. Miles de cruzados murieron. Después de este fracaso, Francisco decidió hacer algo aún más audaz, cruzar las líneas enemigas y hablar directamente con el sultán de Egipto, Malik al-Kamil. Con el hermano iluminado como compañero, Francisco caminó hacia las líneas musulmanas. Fueron capturados inmediatamente por los guardias musulmanes, que los golpearon, asumiendo que eran espías o cruzados de mente. Pero Francisco seguía gritando, «Sultán, Sultán», en árabe, pidiendo ver al líder musulmán. Su insistencia y su evidente falta de miedo intrigaron a los guardias. Decidieron no matarlos y en cambio los llevaron ante el sultán. El sultán Malik al-Kamil era un hombre notable. Era un guerrero formidable, pero también era culto, curioso y conocido por su tolerancia relativa. Cuando Francisco fue traído ante él, el sultán esperaba amenazas o insultos, como había recibido de otros cristianos. En cambio,
Francisco lo saludó con respeto y amor. Francisco comenzó a hablar sobre Jesús. Habló sobre el amor de Dios. No vino a condenar, sino a compartir la buena nueva. El sultán quedó fascinado. Pasó varios días hablando con Francisco. Aunque no se convirtió al cristianismo, desarrolló un profundo respeto por este hombre santo. Hay historias, aunque no completamente verificadas históricamente, de que Francisco ofreció entrar al fuego para probar la verdad del cristianismo, pero que los clérigos musulmanes se negaron a hacer lo mismo. Lo que sí sabemos es que el sultán trató a Francisco con gran honor, le ofreció regalos, que Francisco rechazó, excepto por un cuerno de marfil para llamar a los hermanos a oración, y le dio un salvoconducto para viajar libremente por todo su territorio. Más significativamente, el sultán estableció que los franciscanos pudieran cuidar los lugares sagrados cristianos en Tierra Santa, un privilegio que los franciscanos mantienen hasta el día de hoy. Francisco regresó al campamento cruzado sin haber convertido al sultán, pero habiendo plantado semillas de respeto mutuo y diálogo en medio de la guerra. Este encuentro se ha convertido en un símbolo poderoso del diálogo interreligioso. Francisco no vino con una espada, sino con amor. Y en ese amor, creó un puente donde solo había habido odio. Capítulo 26. El regreso difícil. Mientras Francisco estaba en Oriente, las cosas en Italia no iban bien. Algunos hermanos, con buenas intenciones pero malentendiendo la visión de Francisco, habían comenzado a hacer cambios en la orden. Querían propiedades permanentes. Querían edificios sólidos. Querían una estructura más formal y práctica. Cuando Francisco regresó en 1220, se horrorizó por lo que encontró. La simplicidad radical que era el corazón de su visión estaba siendo diluida. Francisco tuvo que confrontar a algunos de estos hermanos. Fue un momento doloroso. Estos no eran enemigos, eran sus hermanos. Pero estaban llevando la orden en una dirección que Francisco creía traicionaba su esencia. En 1220, Francisco tomó una decisión dramática, renunció como líder de la orden. No renunció porque estuviera enojado o resentido. Renunció porque reconoció que el liderazgo de una orden tan grande requería habilidades organizativas y administrativas que él no tenía. Francisco era un profeta, un místico, un santo. No era un administrador. Nombró a Pedro Catani, y luego a Elías de Cortona, como líderes administrativos de la orden, mientras él se reservaba el derecho de mantener viva la visión espiritual original. Fue una renuncia humilde y dolorosa. Francisco amaba a sus hermanos más que a nada en el mundo excepto Cristo. Pero también sabía que no podía manejar la complejidad de una orden internacional con miles de miembros. Capítulo 27. La revisión de la regla. En 1221, Francisco escribió una nueva versión de la regla para la orden. Se conoce como la regla no bullada porque nunca recibió la aprobación papal formal. Era un documento largo, lleno de citas del Evangelio, apasionado en su defensa de la pobreza radical. Era el corazón de Francisco puesto en papel. Pero muchos hermanos, y las autoridades de la Iglesia, la consideraron impráctica. Era demasiado idealista. No proporcionaba suficiente estructura para una orden tan grande. Durante los siguientes 2 años, hubo negociaciones, debates y dolor. Francisco resistió cada intento de diluir la pobreza radical. Pero también, con humildad, aceptó algunos compromisos necesarios. En 1223, finalmente se aprobó una nueva regla. Es conocida como la regla bullada porque recibió la bula papal oficial. Esta regla era más corta, más estructurada, más práctica que la versión de 1221. Mantenía el compromiso con la pobreza, pero permitía ciertas excepciones y estructuras que Francisco originalmente había resistido. Francisco aceptó esta regla, aunque con dolor en su corazón. Sabía que era necesaria para la supervivencia de la orden. Pero también sabía que algo precioso se había perdido en el proceso. Capítulo 28.
la soledad en el Monte Alverna. Después de estas luchas, Francisco, ahora con poco más de 40 años pero sintiendo el peso de muchos más, buscó la soledad. Un noble llamado Orlando de Chiusi le había regalado un monte llamado Alverna como lugar de retiro. Francisco fue allí en septiembre de 1224, buscando a Dios en el silencio. El monte Alverna era un lugar agreste y salvaje, perfecto para la oración contemplativa. Francisco construyó una pequeña celda de ramas y pasó semanas en ayuno y oración intensos. Estaba meditando sobre la pasión de Cristo, sobre el amor que llevó a Jesús a la cruz. Francisco deseaba con todo su corazón compartir los sufrimientos de Cristo, amar como Cristo amó, dar como Cristo dio. Y entonces, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre de 1224, sucedió algo que cambiaría a Francisco para siempre. Capítulo 29. Los estigmas, la herida del amor. Francisco estaba en oración profunda cuando tuvo una visión. Vio a un serafín, un ángel de 6 alas, descendiendo del cielo hacia él. Entre las alas del serafín, Francisco vio la figura de un hombre crucificado. Era Cristo, pero en forma de este ángel radiante. La visión se acercó más y más. Francisco sintió un amor tan intenso que era casi insoportable. Y con ese amor vino dolor. Rayos de luz salieron del serafín y golpearon a Francisco en 5 puntos: sus manos, sus pies y su costado. Cuando la visión desapareció, Francisco miró sus manos. Tenía heridas, marcas que atravesaban completamente sus manos y pies. No eran solo marcas superficiales. Eran heridas verdaderas, que sangraban. En su costado derecho, tenía una herida como la que la lanza del soldado había hecho en Cristo. Francisco acababa de recibir los estigmas, las heridas de Cristo. Fue la primera vez en la historia de la Iglesia que alguien recibió de manera visible las heridas de Cristo. Era una señal física de que Francisco se había identificado tan completamente con Cristo crucificado que incluso su cuerpo llevaba las marcas de esa identificación. Francisco estaba abrumado. No con orgullo, sino con humildad y una mezcla de alegría y sufrimiento. Las heridas dolían constantemente. Pero también eran su tesoro más preciado, la señal física del amor de Cristo por él. Francisco trató de mantener los estigmas en secreto. Usaba vendas en sus manos. Usaba sandalias para cubrir sus pies, aunque antes siempre había ido descalzo. Pero los hermanos más cercanos a él sabían. Y después de su muerte, cuando prepararon su cuerpo para el entierro, todos vieron las heridas claramente. Los estigmas de Francisco han sido examinados y debatidos durante siglos. Para los creyentes, son prueba de la santidad extraordinaria de Francisco y del favor especial de Dios. Para los escépticos, hay varias explicaciones psicológicas y fisiológicas que se han propuesto. Pero lo que no se puede negar es que después del monte Alverna, Francisco era un hombre marcado, literalmente, por el amor de Cristo. Capítulo 30. El cuerpo que falla. Después de recibir los estigmas, la salud de Francisco, que nunca había sido muy robusta después de sus años de ayuno y sacrificio, comenzó a deteriorarse rápidamente. Las heridas en sus manos y pies le causaban dolor constante. Pero eso no era todo. Francisco había desarrollado una grave enfermedad en los ojos, probablemente tracoma, que era común en aquella época. La enfermedad lo estaba dejando ciego gradualmente. También sufría de malaria, que había contraído durante sus viajes, y de problemas estomacales severos debido a años de ayuno riguroso. Francisco tenía poco más de 40 años, pero su cuerpo era el de un hombre mucho mayor. Los hermanos, especialmente el hermano Elías que ahora lideraba la orden, insistieron en que Francisco recibiera tratamiento médico. Pero Francisco, siempre comprometido con hermana pobreza, resistió inicialmente. Finalmente, accedió a ver a médicos, pero los tratamientos medievales eran primitivos y a menudo causaban más sufrimiento que alivio. Para sus ojos,
los médicos aplicaron hierros candentes a sus sienes. El dolor era insoportable. Francisco, momentos antes del procedimiento, habló al fuego: «Hermano fuego, Dios te hizo hermoso y útil. Te ruego que seas gentil conmigo ahora en esta hora, porque siempre te he amado en el Señor». Y Francisco afirmó después que no sintió ningún dolor durante el procedimiento. Los hermanos vieron esto como un milagro, otra señal de la santidad de Francisco y su comunión especial con toda la creación. Capítulo 31. El cántico de las criaturas. A pesar de su sufrimiento físico, o quizás precisamente por él, Francisco compuso durante este periodo una de las obras más hermosas de la literatura cristiana, el Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol. Estaba en San Damián, en una pequeña celda que Clara había hecho construir para él, prácticamente ciego, con dolores constantes. La oscuridad lo rodeaba tanto física como, en momentos, espiritualmente. Pero una noche, Francisco escuchó una voz interior que le decía: «Alégrate, Francisco, porque si todas tus enfermedades fueran pecados, todos te han sido perdonados». Francisco se llenó de una alegría desbordante. Y en ese momento de éxtasis, comenzó a componer un himno de alabanza a Dios a través de toda la creación. El cántico comenzaba así: «Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, se deben, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día, y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello, alegre, robusto y fuerte». Francisco continuó alabando a Dios a través de la hermana nuestra Madre Tierra y todas las criaturas. Este cántico es extraordinario por varias razones. Primero, está escrito en italiano vernáculo, no en latín. Francisco quería que la gente común pudiera entenderlo y cantarlo. Segundo, presenta una visión de la creación completamente integrada. El sol no es solo una cosa útil, es hermano sol. La luna es hermana luna. Incluso los elementos como el fuego y el agua son familia. Esta visión de Francisco, donde toda la creación forma una familia unida en alabanza a Dios, era revolucionaria para su época y sigue siendo profundamente relevante hoy. Tercero, Francisco compuso este himno no en un momento de comodidad, sino en el pico de su sufrimiento. Era su respuesta al dolor, alabanza. Capítulo 32. Hermanas muerte, la última estrofa. Unos meses más tarde, cuando Francisco supo que su muerte estaba cerca, añadió una estrofa más al cántico. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos que encuentran en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Incluso la muerte era hermana para Francisco. No era algo que temer, sino algo que abrazar como parte del plan de Dios. Esta aceptación serena de la muerte, esta capacidad de ver incluso en el final de la vida una razón para alabar a Dios, es quizás la expresión más profunda de la santidad de Francisco. Capítulo 33. El testamento de Francisco. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, Francisco quiso dejar un último mensaje a sus hermanos. Lo llamó su testamento. No era un documento legal en el sentido moderno. Era una exhortación final, un recordatorio de lo que realmente importaba.
Francisco comenzó recordando su propia conversión, cómo había sido transformado cuando besó al leproso, cómo Dios le había mostrado el camino. Luego habló sobre la importancia de honrar a los sacerdotes, incluso a los indignos, porque ellos administran el sacramento de la Eucaristía, que Francisco amaba con pasión. Pero el corazón del testamento era una súplica desesperada sobre la pobreza. Francisco rogaba a sus hermanos que nunca aceptaran propiedades, que nunca buscaran privilegios, que permanecieran verdaderamente como hermanos menores. Y aquellos que vengan a este modo de vida, escribió Francisco, den a los pobres todo lo que pueden tener. Francisco sabía que había presiones para hacer la orden más práctica, más acomodada. Y quería dejar absolutamente claro que esto sería una traición a su visión original. El testamento terminaba con una bendición y una advertencia. Nadie debía añadir nada o quitar nada de sus palabras. Era el grito de un padre espiritual que veía su sueño en peligro de ser diluido. Capítulo 34. El regreso a la Porciúncula. En sus últimos días, Francisco estaba en el Palacio Episcopal de Asís, recibiendo cuidados. Pero Francisco no quería morir en un palacio, rodeado de comodidades. Pidió ser llevado a la Porciúncula, el lugar donde todo había comenzado, el lugar que más amaba en el mundo. Los hermanos lo llevaron en una camilla. Cuando el grupo pasaba cerca de Asís en el camino de descenso, Francisco pidió que detuvieran y giraran la camilla para que pudiera ver la ciudad una última vez. Francisco, prácticamente ciego, no podía verla con sus ojos físicos, pero la veía con su corazón. Levantó su mano para bendecir la ciudad que había sido su hogar, la ciudad donde había nacido en riqueza y donde había renacido en pobreza. Bendijo a todos sus habitantes, incluso a aquellos que lo habían perseguido y ridiculizado. Luego continuaron hasta la Porciúncula. Capítulo 35. Los últimos días. En la Porciúncula, Francisco estaba rodeado de sus hermanos más cercanos. Hermano León, su confesor y amigo más íntimo, estaba constantemente a su lado. Hermano Ángelo, hermano Rufino, y otros que habían estado con él desde los primeros días. Francisco sabía que el final estaba cerca. En lugar de tristeza, sentía una paz profunda mezclada con anticipación. Pidió que le leyeran el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Era el Evangelio sobre el servicio humilde, sobre el amor hasta el final. Francisco pidió pan, lo bendijo, y lo compartió con los hermanos presentes, imitando la última cena de Jesús. Luego hizo algo que conmovió profundamente a todos los presentes. Pidió que lo desnudaran y lo pusieran directamente sobre la tierra desnuda. Francisco quería morir exactamente como había vivido los últimos 20 años, sin nada, en pobreza total, abrazado a la madre tierra. Los hermanos lloraban, pero respetaron su deseo. Lo pusieron sobre la tierra, y Francisco extendió sus brazos en forma de cruz. Capítulo 36. El tránsito, 3 de octubre de 1226. Era la tarde del sábado 3 de octubre de 1226. Francisco tenía aproximadamente 44 o 45 años. Los hermanos estaban reunidos alrededor de él, rezando, cantando salmos. Francisco también cantaba cuando podía, con una voz débil pero llena de alegría. Pidió que cantaran el cántico de las criaturas una vez más. Y los hermanos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, cantaron sobre el hermano Sol y la hermana Luna, sobre el hermano Fuego y la hermana Agua, y sobre la hermana Muerte. Francisco habló por última vez. Bendijo a todos sus hermanos, presentes y futuros. Bendijo especialmente a hermano Bernardo, el primero que se le había unido, y a hermano León, su amigo más querido. Luego, en voz muy baja, recitó el Salmo 142. Con voz fuerte clamo al Señor: saca mi alma de la prisión. Los justos me rodearán cuando me hayas hecho bien. Y entonces, con una última exhalación, Francisco di Pietro di Bernardone partió de este mundo para encontrarse con su Señor.
Los hermanos presentes dijeron más tarde que en el momento de su muerte, vieron innumerables alondras, pájaros que normalmente cantan al amanecer, volando en círculos sobre la celda, cantando alegremente, aunque era de noche. Era como si toda la creación, que Francisco tanto había amado y alabado, estuviera celebrando su llegada al cielo. Capítulo 37. El cuerpo incorrupto y los estigmas revelados. Inmediatamente después de su muerte, los hermanos prepararon el cuerpo de Francisco para el entierro, según la costumbre. Cuando removieron las vendas de sus manos, pies y costado, todos pudieron ver claramente lo que algunos habían sospechado pero que Francisco había tratado de mantener oculto: los estigmas. No eran marcas superficiales. En sus manos y pies había lo que parecían clavos de carne, negros como hierro, con las cabezas visibles en un lado y las puntas dobladas en el otro. La herida en su costado era real, de la que había fluido sangre. Los hermanos estaban asombrados y al mismo tiempo sobrecogidos. Su padre espiritual había sido marcado por Cristo mismo. La noticia se extendió rápidamente. Multitudes vinieron a ver el cuerpo de Francisco. No solo sus hermanos, sino gente de toda Asís y las ciudades circundantes. Muchos de los que habían ridiculizado a Francisco durante su vida, que lo habían llamado loco, ahora lloraban arrepentidos. Se daban cuenta de que había sido un santo caminando entre ellos. El cuerpo de Francisco fue llevado en procesión desde la Porciúncula hasta Asís, pasando por San Damián para que Clara y las hermanas pudieran despedirse de él. Clara, que había seguido a Francisco durante 14 años, que lo consideraba su padre espiritual y guía, estaba inconsolable. Miró el cuerpo de Francisco, vio los estigmas, y lloró tanto por la pérdida como por la gratitud de haber conocido a un santo verdadero. Francisco fue enterrado temporalmente en la iglesia de San Jorge en Asís. Pero esto no sería su lugar de descanso final. Capítulo 38. La canonización, el santo más rápido. La Iglesia Católica normalmente toma muchos años, incluso siglos, para canonizar a alguien. Hay un proceso largo de investigación, verificación de milagros, examen de virtudes heroicas. Pero en el caso de Francisco, el proceso fue extraordinariamente rápido. El Papa Gregorio IX, que había conocido personalmente a Francisco y había sido uno de sus protectores, inició el proceso de canonización casi inmediatamente. Se recopilaron testimonios de cientos de personas que habían conocido a Francisco. Se verificaron docenas de milagros atribuidos a su intercesión después de su muerte: ciegos que recuperaron la vista, paralíticos que caminaron, enfermos que fueron curados. Pero más que los milagros físicos, lo que impresionó a la comisión investigadora fue el testimonio unánime sobre la santidad de vida de Francisco. Incluso sus críticos reconocían que había sido un hombre excepcional. El 16 de julio de 1228, menos de 2 años después de su muerte, Francisco fue canonizado por el Papa Gregorio IX en una ceremonia en Asís. Es una de las canonizaciones más rápidas en la historia de la Iglesia. Normalmente, tal rapidez podría sugerir prisa indebida. Pero en el caso de Francisco, era simplemente el reconocimiento de lo que todos ya sabían, que un santo genuino había caminado entre ellos. Capítulo 39. La Basílica y el misterio del cuerpo perdido. Inmediatamente después de la canonización, comenzó la construcción de una gran basílica para albergar el cuerpo de Francisco. Esto era irónico de una manera profundamente dolorosa. Francisco, que había vivido en pobreza radical, que había rechazado cualquier edificio elaborado, ahora tendría una de las iglesias más magníficas de Italia construida en su honor. La Basílica de San Francisco en Asís es en realidad 2 iglesias, una superior y una inferior, ambas adornadas con frescos magníficos, incluyendo el famoso ciclo de Giotto que narra la vida de Francisco. Es hermosa más allá de las palabras. Pero también representa exactamente lo que Francisco había temido: la institucionalización y el embellecimiento de un movimiento que había comenzado en absoluta simplicidad. En 1230,
el cuerpo de Francisco fue trasladado secretamente a la cripta de la nueva basílica. Hermano Elías, que supervisaba la construcción, hizo que el cuerpo fuera escondido tan profundamente y tan bien que nadie excepto él sabía exactamente dónde estaba. ¿Por qué este secreto? Algunos dicen que era para proteger el cuerpo de ser robado, una práctica común en la Edad Media con reliquias de santos. Otros sugieren que Elías temía que los hermanos que querían mantener la simplicidad original de Francisco protestaran contra la basílica elaborada. El resultado fue que durante casi 600 años, nadie supo exactamente dónde estaba el cuerpo de Francisco. Había rumores, especulaciones, pero no certeza. No fue hasta 1818 que se redescubrió el cuerpo, enterrado profundamente debajo del altar mayor de la basílica, encerrado en una tumba de piedra. Cuando abrieron la tumba, encontraron el esqueleto de Francisco, todavía con rastros de los estigmas visibles en los huesos. Hoy, los peregrinos pueden descender a la cripta y orar ante la tumba de Francisco, rodeados por la grandeza arquitectónica que él nunca habría querido, pero que el mundo insistió en darle. Capítulo 40. El legado, una orden que cambió el mundo. La orden franciscana, a pesar de las preocupaciones de Francisco sobre su futuro, no solo sobrevivió sino que prosperó de manera extraordinaria. Hoy, los franciscanos son una de las órdenes religiosas más grandes del mundo católico, con miles de frailes, hermanas y laicos asociados en todo el planeta. La orden se dividió con el tiempo en varias ramas: los frailes menores, OFM, los frailes menores capuchinos, OFM-CAP, y los frailes menores conventuales, OFM-COM, cada uno enfatizando diferentes aspectos del carisma franciscano. Las clarisas, la rama femenina fundada por Clara, también florecieron, con conventos de clausura en todo el mundo. Y la orden franciscana seglar, antes llamada Tercera Orden, permite a hombres y mujeres laicos vivir el espíritu franciscano en medio del mundo, en sus familias y trabajos. Pero el impacto de Francisco va mucho más allá de su orden religiosa. Francisco cambió fundamentalmente cómo la Iglesia Católica entiende la pobreza. Antes de Francisco, la pobreza era vista como algo que debía ser aliviado en otros, pero no necesariamente algo que los religiosos debían abrazar radicalmente. Francisco hizo de la pobreza voluntaria un ideal espiritual. Francisco cambió cómo el cristianismo ve la creación. Su amor por la naturaleza, su visión de toda la creación como una familia que alaba a Dios juntos, fue revolucionaria. Hoy, Francisco es considerado el santo patrono de la ecología, y su visión es más relevante que nunca en nuestro tiempo de crisis ambiental. Francisco humanizó la fe cristiana. La hizo accesible a la gente común. Sus sermones eran simples pero profundos. Su vida era un evangelio viviente que cualquiera podía entender. Francisco se atrevió a soñar con un cristianismo radical, donde las palabras de Jesús no eran simplemente admiradas sino vividas literalmente. Capítulo 41. Los franciscanos famosos a través de la historia. La inspiración de Francisco ha producido santos, académicos, misioneros y mártires extraordinarios a lo largo de los siglos. San Antonio de Padua, quien se unió a los franciscanos poco después de la muerte de Francisco, se convirtió en uno de los predicadores y teólogos más grandes de la Iglesia. Es conocido por sus milagros y es invocado por millones para encontrar objetos perdidos. San Buenaventura, llamado el Doctor Seráfico, fue uno de los grandes teólogos medievales y escribió la biografía autorizada de Francisco. Beato Juan Duns Scoto, otro franciscano, fue uno de los filósofos más brillantes de la Edad Media y defendió la doctrina de la Inmaculada Concepción siglos antes de que fuera definida como dogma. San Maximiliano Kolbe, un franciscano polaco del siglo XX, dio su vida en Auschwitz para salvar a otro prisionero, ejemplificando el amor sacrificial que Francisco había enseñado. Padre Pío de Pietrelcina, probablemente el estigmatizado más famoso después de Francisco, llevó las heridas de Cristo durante 50 años y fue un instrumento de sanación y conversión para millones.
Y, por supuesto, en 2013, un arzobispo argentino llamado Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y tomó el nombre de Francisco, el primer papa en la historia en tomar ese nombre. Fue una señal clara de su deseo de una iglesia pobre, para los pobres, al estilo del Santo de Asís. Capítulo 42. Francisco y el pesebre viviente. Una de las contribuciones culturales más duraderas de Francisco es algo que probablemente nunca imaginó tendría tal impacto: el pesebre navideño. En 1223, 3 años antes de su muerte, Francisco estaba en el pueblo de Grexio para la Navidad. Quería que la gente experimentara la humildad y pobreza del nacimiento de Jesús de una manera visceral, no solo como una idea abstracta. Entonces Francisco creó lo que podría ser el primer pesebre viviente. Con la ayuda de un amigo local llamado Juan Velita, Francisco preparó un pesebre en una cueva. Trajo un buey y un asno reales. Puso heno en el comedero. En la misa de medianoche, Francisco predicó sobre el misterio de la encarnación con tal pasión y ternura que, según los testigos, parecía que podían ver realmente al niño Jesús en el pesebre. Esta recreación fue tan poderosa que se extendió rápidamente. Iglesias y familias en toda Europa comenzaron a crear sus propios pesebres. La tradición se ha mantenido durante 800 años. Cada vez que vemos un pesebre en Navidad, estamos participando en una tradición que Francisco comenzó, una tradición que nos invita a encontrarnos con la pobreza radical del Dios que se hizo bebé. Capítulo 43. ¿Qué diría Francisco hoy? Es tentador preguntarnos, si Francisco regresara hoy, ¿qué pensaría del mundo, de la iglesia, de la orden que lleva su nombre? Ciertamente se horrorizaría por la magnífica basílica construida en su honor. Probablemente lloraría al ver frailes franciscanos viviendo en conventos cómodos, con tecnología moderna y seguridad financiera. Pero también podría alegrarse al ver franciscanos trabajando en los barrios más pobres del mundo, sirviendo a los marginados, viviendo en solidaridad con los que sufren. Se sentiría desafiado por nuestra crisis ecológica. El mundo que Francisco amaba, donde cada criatura era hermano o hermana, está siendo destruido por la codicia humana y la indiferencia. Francisco llamaría a una conversión radical en cómo tratamos la creación. Se preocuparía por el materialismo extremo de nuestra época, donde la acumulación de riqueza es vista como el máximo logro. Francisco diría, como dijo en su tiempo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero sobre todo, Francisco nos desafiaría con la misma pregunta que desafió a su generación: ¿realmente estás viviendo el Evangelio o solo lo estás admirando desde lejos? Capítulo 44. Las lecciones eternas de Francisco. 800 años después de su muerte, ¿qué puede enseñarnos todavía Francisco de Asís? Lección 1. La pobreza verdadera es libertad. Francisco descubrió que cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. No tienes que preocuparte por proteger tus posesiones, asegurar tu futuro o competir con otros. Eres libre para amar, para servir, para vivir plenamente en el presente. En nuestra sociedad obsesionada con la acumulación, esta es una lección radicalmente contracultural. Pero es tan necesaria hoy como lo fue en 1200. Lección 2. Lo pequeño es hermoso. Francisco eligió lo pequeño, una capilla pequeña, una fraternidad pequeña, una vida pequeña. En nuestra era de megaiglesias, corporaciones globales y pensamiento a gran escala, Francisco nos recuerda que Dios a menudo trabaja mejor en lo pequeño y humilde. Lección 3. Toda la creación es sagrada. Francisco veía a Dios en todo, en el sol, en los pájaros, en los árboles, incluso en los gusanos que recogía del camino para que no fueran pisoteados. Esta reverencia por toda la vida es exactamente lo que nuestro planeta necesita ahora. Lección 4. El amor trasciende las diferencias. Francisco se atrevió a cruzar las líneas de batalla para hablar con el sultán musulmán. No vino a condenar, sino a amar. En nuestro mundo dividido por religión, política, raza y clase,
necesitamos desesperadamente el ejemplo de Francisco de amor que trasciende las barreras. Lección 5. La alegría es un deber espiritual. A pesar de su pobreza, su enfermedad y su sufrimiento, Francisco era fundamentalmente alegre. Veía la tristeza como una tentación que debía resistirse. En una época de ansiedad epidémica y depresión, necesitamos redescubrir la alegría radical que viene de confiar completamente en Dios. Lección 6. Actúa ahora, no después. Cuando Francisco escuchó a Cristo decirle repara mi iglesia, no esperó. No se preguntó si estaba calificado. No hizo un plan de 5 años. Simplemente comenzó, piedra por piedra. Necesitamos ese mismo sentido de urgencia y acción inmediata. Capítulo 45. Una vida que sigue hablando. Hay algo extraordinario en Francisco de Asís que trasciende el tiempo, la cultura e incluso la religión. No necesitas ser católico para admirar a Francisco. No necesitas ser cristiano para inspirarte en su amor por la naturaleza, su servicio a los pobres, su búsqueda de la paz. Francisco ha sido admirado por hindúes, budistas, musulmanes, agnósticos y ateos. Hay algo universalmente humano en su historia que resuena con personas de todos los trasfondos. Quizás es porque Francisco representa algo que todos anhelamos en lo profundo de nuestros corazones, una vida de significado real, una vida donde nuestros valores y nuestras acciones están perfectamente alineados, una vida de amor radical y libertad total. Francisco nos muestra que tal vida es posible. No fácil, no cómoda, pero absolutamente posible. No tienes que ser un santo para aprender de Francisco. No tienes que vender todo lo que tienes y vivir como un mendigo. Pero puedes simplificar tu vida, desprendiéndote de lo que no necesitas realmente. Servir a los marginados en tu comunidad. Ver la presencia de Dios en toda la creación. Elegir la alegría sobre la amargura. Ser un constructor de paz en un mundo de conflicto. Vivir con integridad, donde tus acciones reflejen tus creencias más profundas. Hemos viajado juntos por la vida extraordinaria de Giovanni di Pietro di Bernardone, Francisco de Asís. Hemos visto a un joven rico renunciar a todo. Hemos visto a un soñador de gloria militar encontrar una gloria mucho mayor en servir a los más pequeños. Hemos visto a un hombre transformado por el amor, marcado físicamente por Cristo, y convertirse en uno de los santos más amados de todos los tiempos. Pero la historia de Francisco no terminó el 3 de octubre de 1226. Continúa cada vez que alguien se inspira en su ejemplo. Continúa cada vez que alguien elige la simplicidad sobre el consumismo. Continúa cada vez que alguien sirve a los pobres sin buscar nada a cambio. Continúa cada vez que alguien mira la creación con asombro y gratitud. Continúa cada vez que alguien elige la paz sobre el conflicto, el amor sobre el odio, la alegría sobre la desesperación. La vida de Francisco nos hace una pregunta fundamental. ¿Qué estás dispuesto a dejar para encontrar lo que realmente importa? Para Francisco, la respuesta fue, todo. Y al dejarlo todo, lo ganó todo. No todos estamos llamados al mismo camino radical que Francisco recorrió. Pero todos estamos llamados a algo. Todos tenemos una vocación única, un propósito divino. La pregunta es, ¿tendremos el valor de Francisco para seguirlo? Francisco comenzó su conversión con una simple oración, Señor, ¿qué quieres que haga? Es la pregunta más peligrosa que podemos hacer, porque Dios podría respondernos. Y su respuesta podría cambiar nuestra vida completamente. Pero también es la pregunta más liberadora, porque en conocer y hacer la voluntad de Dios, encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera alegría. 800 años después de su muerte, Francisco todavía nos llama. Llama a través del silencio de las iglesias que restauró. Llama a través del canto de los pájaros que amaba. Llama a través de los rostros de los pobres que servía. Llama a través del ejemplo de una vida vivida en amor radical. La pregunta es, ¿escucharemos?
Francisco di Pietro di Bernardone, el joven rico que se convirtió en el pobre de Dios, el caballero que encontró su verdadera batalla, el santo que sigue cambiando vidas. Esta ha sido su historia. Pero quizás, solo quizás, sea también un poco de la nuestra. Que San Francisco de Asís interceda por todos nosotros, para que podamos vivir con el mismo amor, la misma alegría, y la misma dedicación radical al Evangelio que él vivió. Paz y bien, hermanos y hermanas. Paz y bien.